Hay personas que caminan por la vida con los bolsillos llenos, pero el alma vacía. Gente que sonríe en las fotos, pero no duerme en paz. Porque el verdadero éxito no se mide en ceros ni en propiedades, sino en la capacidad de mirar al espejo y respetar lo que ves. Napoleon Hill lo entendió antes que muchos. No hablaba solo de riqueza material, sino de una riqueza más profunda. La de un espíritu que se levanta después del fracaso. La de un corazón que sigue creyendo, aunque todo parezca perdido. Este no es un mensaje para quien busca fórmulas mágicas, es un llamado urgente para quien ya se cansó de sobrevivir y está listo para empezar a vivir con propósito. Hill dijo una vez que lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero, ¿cuántos se atreven hoy a concebir algo grande cuando el miedo los abraza desde que abren los ojos? ¿Cuántos creen en sus sueños cuando han sido ridiculizados, ignorados o heridos? Esa frase parece simple, casi de libro de autoayuda, pero es una llave que abre puertas internas, no a oficinas ni a cuentas bancarias, sino a la fe, a la convicción de que, aunque estés roto, todavía puedes construir algo hermoso. Porque no es la perfección lo que inspira, es la verdad de quien ha caído y se ha levantado más sabio. A veces el mayor enemigo no es el fracaso, es la resignación, esa voz que te dice que ya no tiene sentido intentar, que eso de los sueños es para otros, para los que nacieron con suerte. Pero Hill sabía que la suerte se fabrica en la mente, con pensamientos firmes y acciones constantes. Es como plantar semillas invisibles que, un día, sin aviso, florecen. Y no florecen para que el mundo te aplauda, sino para que vos mismo te reconcilies con la idea de que vales la pena. Porque no se trata de demostrar nada a nadie, se trata de volver a creer, de dejar de caminar como si fueras una sombra de lo que alguna vez soñaste hacer. Los días duros no desaparecen con frases bonitas. No lo hacían en la época de Hill, tampoco lo hacen hoy. Pero él descubrió que, incluso en medio del dolor, uno puede tomar una decisión, no rendirse. No porque sea fácil, sino porque rendirse cuesta más. Cuesta años, autoestima, esperanza. Y eso es demasiado caro. Así que Hill decidió alimentar su mente como quien alimenta una llama, con ideas, con convicción, con una visión clara. No era un iluso, era un estratega del alma. Entendió que no podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí podemos dominar lo que pasa adentro. Y ahí, en ese terreno silencioso, empieza la verdadera transformación. Recordá esta imagen, un hombre solo, sin un peso, escribiendo en una vieja máquina de escribir, convencido de que sus palabras cambiarían vidas. Ese fue Napoleon Hill. No tenía nada, excepto una idea, inquebrantable de que cada persona, sin importar su historia, puede rediseñar su destino si aprende a pensar de manera distinta. ¿No es acaso eso un acto de fe en estado puro? Cuando todo alrededor te grita que no vas a poder, creer que sí es un milagro en sí mismo. Y no se trata de fantasía, se trata de voluntad, de pararse cada mañana como quien desafía a la tormenta y le dice, no vine hasta acá para rendirme. ¿Cuántas veces pensaste en dejarlo todo? ¿Cuántas veces te sentiste invisible, irrelevante, insuficiente? Hill también pasó por eso. Por eso su mensaje no es arrogante, es compasivo. Él no hablaba desde un pedestal, hablaba desde el barro. Y ahí es donde sus palabras toman fuerza. Porque no las escribió para impresionar, las escribió para despertar, para hacerte entender que el dolor no es tu condena, es tu combustible, que la tristeza no es tu identidad, es tu maestro, y que mientras tengas un pensamiento que se resista a morir, hay esperanza. Porque todo cambia cuando cambias tu mente. Hill decía que uno debe tener un propósito definido. Y eso, en un mundo lleno de distracciones y vacíos, suena revolucionario. Porque cuando sabes quién eres y qué quieres, ya no te pierdes en comparaciones. Ya no te quiebra una crítica ni te define un fracaso. Tener un propósito es como tener una brújula en medio del caos. No evita la tormenta, pero te orienta. Y eso ya es mucho, porque hoy, más que nunca, necesitamos sentido. No fama, no likes, sentido. Razones para levantarse, motivos para seguir. Y Hill lo sabía. El propósito no te lo da el mundo, lo descubres vos, cuando te atreves a mirar hacia adentro. ¿Sabías que Hill tardó más de 20 años en escribir su obra más famosa? ¿Te imaginas lo que es sostener un sueño durante 2 décadas mientras otros se burlan o te ignoran? Eso no es terquedad, eso es pasión con raíces, eso es coraje emocional. Y eso es lo que falta muchas veces hoy, persistencia, porque estamos acostumbrados a lo instantáneo,
a lo rápido, a lo fácil. Pero lo verdadero, lo que transforma de verdad, lleva tiempo. Y está bien que así sea, porque no solo estás construyendo un logro, estás construyendo carácter. Y eso, al final del camino, vale más que cualquier trofeo. La fe, según Hill, no es un acto religioso, es una postura interna, una decisión. Creer cuando nadie cree, avanzar cuando todo parece oscuro, porque si esperas a que todo sea perfecto para empezar, nunca vas a comenzar. La fe es como encender una linterna en una cueva. No ilumina todo, pero te permite dar el siguiente paso. Y eso es suficiente. Porque la vida no se vive en grandes saltos, se vive en pequeños actos de valor cotidiano. Como levantarte cuando no tienes ganas, como hablarte con respeto después de cometer un error, como seguir adelante aunque tengas miedo. Cada vez que dudes de tu valor, recuerda esto. No eres el fracaso que sufriste, eres el coraje que mostraste después. Hill enseñó que cada adversidad trae consigo una semilla de beneficio, pero esa semilla no germina sola. Hay que cuidarla, alimentarla, creer en ella cuando uno muestra signos de vida. Y eso es lo que hace un alma valiente. Cultiva esperanza en tierra seca, no porque sea fácil, sino porque vale la pena. Porque aunque el mundo no lo vea, vos sabes lo que estás sembrando. Y un día, ese fruto será tu testimonio. La mayoría de la gente cree que el éxito es una meta lejana, algo que se alcanza algún día, si todo sale bien. Pero Hill te cambia la perspectiva. El éxito es una forma de pensar. Es un estado mental que se entrena, se elige y se protege. No empieza cuando firmas un contrato o ganas un premio. Empieza cuando te levantás después de una caída y decidís que vas a intentarlo de nuevo. Empieza cuando, en vez de quejarte, agradeces lo que tenés. Empieza cuando dejas de esperar que el mundo te salve y asumís la responsabilidad de tu vida. Eso es éxito. Y esa decisión la podés tomar hoy. Uno de los conceptos más poderosos de Hill fue el deseo ardiente. No un capricho, no un simple me gustaría. Hablamos de un fuego interno que te consume, que no te deja dormir tranquilo hasta que hagas algo por él. ¿Tenés ese fuego? ¿Lo apagaron con burlas, con miedo, con decepciones? Entonces es hora de volver a encenderlo, no con la validación de los demás, sino con tu propia determinación. Porque cuando algo te arde por dentro, es señal de que estás vivo. Y mientras estés vivo, aún podés cambiar tu historia. Aún podés hacer que valga la pena. Pero no lo harás solo. Hill hablaba del mastermind, esa alianza de mentes afines que se apoyan, se elevan y se desafían. Porque uno puede tener fuerza, pero juntos somos imparables. El problema es que muchos viven rodeados de voces que drenan, que apagan, que restan. Vos necesitas rodearte de almas que creen en lo imposible, de gente que no se burla de tus sueños, sino que te pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Elegí con quién caminas, porque esas compañías no solo influyen en tus decisiones, moldean tu destino. También hablaba de la autodisciplina, y eso no suena atractivo, no es glamoroso, no genera likes, pero es lo que diferencia a quien sueña de quien construye. Autodisciplina no es rigidez, es respeto propio, es decirte no a corto plazo para decirte sí a largo plazo. Es elegir lo que más necesitas sobre lo que más te tienta. Es madrugar cuando nadie te ve, es estudiar cuando otros descansan. Es resistir el impulso de rendirte porque sabes que vales más, porque sabes que tu vida no se trata solo de placer, sino de propósito. El miedo, claro, siempre estará. Hill no te prometía una vida sin temor. Él enseñaba a enfrentarlo, a no dejar que te paralice. Porque el miedo no se elimina, se atraviesa. Es como una sombra. Se agranda cuando le das la espalda, pero se reduce cuando lo enfrentas. Y cada vez que actúas a pesar del miedo, te transformas. No solo en alguien más valiente, sino en alguien más libre. Porque el miedo, si lo dejas, te encierra en cárceles mentales. Pero si lo enfrentas, se convierte en tu maestro. Y cada maestro, por más duro que sea, tiene algo valioso para darte. A veces pensamos que estamos rotos para siempre, que ya es tarde, que las oportunidades pasaron. Pero Hill diría que el fracaso no es el final. Es una página, una parte de la historia, no la historia entera. Lo importante no es lo que perdiste, es lo que aprendiste. Y si hoy estás de pie,
Si todavía respiras, entonces no estás vencido. Estás en transición. Estás creciendo. Porque todo lo que duele enseña. Todo lo que cuesta fortalece. Solo hay que animarse a mirar con otros ojos, porque a veces lo que parece el final es el comienzo que tu alma estaba esperando. Y cuando todo se derrumbe, cuando ya no quede fuerza, Gil te invitaría a recordar tu porqué. ¿Por qué empezaste? ¿Por quién lo haces? ¿Qué versión de ti mismo está esperando que no abandones? Porque eso al final es lo que te levanta. No la motivación fugaz, no los discursos vacíos. Es ese fuego primitivo, personal, intransferible, que te recuerda que tienes una misión, que tu vida no es un accidente, que hay algo más grande que solo pagar cuentas. Hay propósito, hay sentido, y eso vale cada esfuerzo. También hablaba de la imaginación, y no como un juego de niños, sino como el músculo creativo de los grandes logros. Porque todo lo que hoy existe, alguna vez fue solo una idea, una imagen en la mente de alguien que se atrevió a creer. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Si puedes imaginarlo, puedes empezarlo. No será fácil, no será rápido, pero será real. Y eso es mucho más valioso que vivir una vida que no te representa. La imaginación te conecta con lo posible, y lo posible es el primer paso hacia lo extraordinario. No sos tu entorno, no sos tu pasado, no sos el error que cometiste ni la herida que te dejaron. Sos lo que decides hacer con todo eso. Gil lo repetía, el poder está en vos, no en los políticos, no en las crisis, no en las excusas, en vos. Y cuando asumes eso, dejas de ser víctima, empezás a ser creador. De tu día, de tu camino, de tu destino. Y sí, eso asusta, pero también libera. Porque si vos tenés el poder, entonces también tenés la solución. Solo hace falta decidir, y decidir, aunque parezca pequeño, cambia el rumbo de una vida entera. Y si hoy estás cansado, si sientes que nada funciona, si piensas que todo es inútil, escúchame, estás más cerca de lo que imaginas. Gil decía que mucha gente se rinde a centímetros del éxito, a un paso del giro, a una decisión del milagro. No seas uno más, no abandones, porque este dolor que hoy sientes no es señal de derrota, es señal de que estás en movimiento, de que estás creciendo, y crecer duele, pero quedarse igual duele más. Así que seguí, aunque sea de a poco, aunque nadie te vea, aunque tengas miedo, seguí, porque no viniste a esta vida solo a existir, viniste a brillar. El momento más peligroso no es cuando estás al borde del fracaso, es cuando empezás a creer que no mereces algo mejor. Esa es la trampa silenciosa, cuando te acostumbras al dolor, cuando el caos se vuelve normal, cuando la tristeza ya no sorprende. Y ahí es donde Gil gritaría desde las páginas, «¡Despertá! No aceptes una vida que no te honra!» Porque no estás destinado a arrastrarte, estás llamado a levantarte, a reconstruirte, a convertir tu herida en bandera, tu dolor en mensaje, tu historia en testimonio. El éxito empieza cuando decidís que ya basta, que vas por más, no por ambición, sino por dignidad. ¿Y sabes qué? Vas a fallar otra vez, vas a volver a dudar, a tener miedo, a caer, pero eso no te hace débil, te hace humano. Y Gil no pedía perfección, pedía persistencia, porque no hay genios sin errores, ni héroes sin cicatrices. Solo hay personas que a pesar de todo, siguen adelante, que se limpian la cara, se atan los cordones del alma y vuelven al ruedo. No importa cuántas veces te caigas, lo que importa es que nunca te convenzas de quedarte ahí. Cada vez que te levantás, le decís al mundo, todavía no viste lo mejor de mí. Gil hablaba de que todo logro comienza con un pensamiento, y eso te da un poder inmenso, porque no importa si te quitaron todo, mientras no te quiten la capacidad de pensar distinto. Ahí comienza la revolución interna. En ese instante en que dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empezás a preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto? Ahí cambia todo, porque ya no sos espectador, sos protagonista. Y eso transforma tu energía, tus acciones, tu destino. Un pensamiento positivo no es ingenuo. Es rebelde porque se atreve a desafiar una realidad que parece escrita en piedra. Gil también hablaba de la autosugestión. Y no como algo místico,
sino como el arte de reprogramar tu mente. Porque si durante años te repetiste que no podías, que no valías, que no era para vos, ¿cómo no vas a creerlo? Pero si empezás a hablarte distinto, con respeto, con fe, con amor propio, entonces algo se mueve. No porque cambien las circunstancias, sino porque cambias vos. Y cuando vos cambiás, todo a tu alrededor empieza a cambiar también. Es como cambiar el filtro con el que miras el mundo. Y ese cambio empieza por tus palabras, por cómo te tratás cuando nadie te escucha. ¿Querés ser exitoso? Entonces aprende a ser agradecido. Hill lo decía, la gratitud eleva tu frecuencia, te conecta con la abundancia, te abre puertas que ni sabías que existían. No esperes a tenerlo todo para agradecer. Agradece primero, por estar vivo, por lo que aprendiste, por lo que aún no llega, pero ya estás atrayendo. La gratitud no es pasividad, es poder, porque transforma el dolor en sabiduría, la carencia en posibilidad y la espera en preparación. Quien agradece no se conforma, se fortalece, porque reconoce que incluso en la oscuridad hay motivos para seguir encendiendo la luz. También habló del hábito, y no como una rutina aburrida, sino como el arquitecto invisible del destino. Lo que repites cada día construye o destruye tu futuro. No esperes resultados nuevos con comportamientos viejos. Si quieres un nuevo nivel de vida, necesitas un nuevo nivel de disciplina, de enfoque, de intención. Y eso empieza con hábitos pequeños. Levantarte temprano, leer, meditar, escribir tus metas. No subestimes lo pequeño, porque lo pequeño hecho cada día es lo que define en quién te conviertes mañana. No sos tus sueños, sos tus hábitos. Y ellos hablan más fuerte que tus palabras. Y Hill no se olvidó del amor. No solo al otro, sino a vos mismo. ¿Cuántos buscan el éxito para sentirse amados, para que los validen, para que los acepten? Pero el verdadero éxito llega cuando ya no necesitas que te aplaudan para sentirte valioso. Cuando te miras al espejo con compasión. Cuando ya no te odias por tus errores, sino que aprendes de ellos. Eso es amor propio. Y desde ahí, todo lo que construyas será más sólido, más auténtico, porque no vas a estar buscando llenar vacíos, sino compartir plenitud. Y eso cambia todo. Hill vivió tiempos difíciles, pobreza, rechazos, burlas, pero nunca dejó de escribir, nunca dejó de creer, porque entendía que su mensaje no era solo para él, era para vos, para mí, para cualquiera que alguna vez sintió que no podía más. Y eso es lo que hace que su legado siga vivo, que no hablaba desde la cima, sino desde el camino, que no predicaba fórmulas, sino convicciones, y que incluso hoy sus palabras siguen despertando almas dormidas. Porque no importa en qué parte del mundo estés, si esto te toca, es porque vos también tenés algo grande por hacer. Y si llegases acá, no fue por casualidad. Algo dentro tuyo sabía que necesitabas leer esto. No para entretenerte, para recordarte. Recordarte quién eres, lo que valés, lo que soñabas cuando no tenías miedo, lo que aún puedes lograr si dejas de dudar de vos. Porque el éxito, el verdadero éxito, no es tener más, es ser más consciente, más valiente, más fiel a ti mismo. Napoleón Hill abrió el camino, pero tú tienes que caminarlo, porque nadie puede hacerlo por ti. Y si decides dar ese primer paso, entonces prepárate, porque lo mejor de tu historia todavía no fue escrito.